Hola, muy buenos días, bienvenidos a otra entrega de este podcast sobre los Yoga Sutras de Patanjali. Good morning and welcome to this new delivery on this podcast of the Yoga Sutras of Patanjali. Habíamos quedado la última vez en el Sutra número 29, el libro número 2 del capítulo segundo. We were on the 29th Sutra of the second book last time, en el cual se estaba ya abriendo la exposición de las 8 angas o las 8 partes de la disciplina del yoga. in which you open the exposition of the 8 limbs or the 8 parts, the 8 angas of the yoga discipline. En el sutra anterior, que es el Sutra 28, In the previous sutra, the 28, se vuelve a reforzar el principio del objetivo del yoga, they reinforce the goal of yoga, ya abriendo pues hacia esa ashtanga, esas 8 partes del yoga, opening to that ashtanga, those 8 parts of yoga, a través de la mención by mentioning de que con la práctica de esas 8 partes del yoga that through the practice of those 8 parts of yoga, se logra purificar la mente. the purification of the mind is achieved. Con la práctica gradual de esas 8 ramas, By the gradual practice of those 8 branches, se va logrando superar la impureza mental one manages to overcome the mental impurities hasta que se alcanza el estado de viveka, to the point of reaching Viveka state, es decir, el momento de diferenciación o discernimiento entre lo que es y lo que no es. the moment of differentiation and discernment of what is from what isn't. Y por lo tanto el logro del objetivo final del yoga, And for the matter achieving the final goal, final purpose of yoga, que es alcanzar la conciencia de la realidad absoluta, si lo ponemos entre comillas. which is to achieve the absolute consciousness of reality, to put it in between quotes. Entonces ya en el Sutra 29 In the 29th Sutra, se enumeraban o enunciaban esos 8 pasos. they announced those 8 steps. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi se enuncian como los 8 pasos u 8 partes u 8 ramas del yoga. Are announced as the 8 limbs, the 8 parts, or the 8 branches of yoga. Entonces en el Sutra 30 So in the 30th Sutra, se comienza con la primera rama, que son los 5 yamas. you begin by the first branch, which is the 5 yamas. Entonces el primer paso o el primer brazo del yoga son los yamas. So the first limb of yoga is the yamas. Bueno, aquí me faltó aclarar algo, Here I had to clarify something, y es que esto es precisamente lo que se considera la base del Raya Yoga. which is that this is precisely what is considered the basis or the foundation of Raja Yoga. Hay muchas formas de verlo, There's many ways of saying this, pero bueno, en general se entiende que el Raya Yoga envuelve a la gran mayoría de las demás ramas del yoga. but in general you understand that Raja Yoga wraps around all the other different yogas. Como ya lo hemos mencionado antes, As we said it before, Raya quiere decir regio o de la realeza, Raja means royal o lo que gobierna el resto. or the ruler of the rest. Entonces Raya Yoga es el yoga que gobierna a los demás yogas. So Raja Yoga is the ruler of the other yogas. Por eso es el Raya Yoga. That is why it is Raja Yoga, El yoga regio o yoga real. the royal yoga. Entonces inicia ese Ashtanga Yoga con los yamas. So it begins the Ashtanga Yoga with the yamas. Yama quiere decir literalmente control, manejo. Yama literally means control, management. Entonces en este caso sería control de sí mismo. In this case, you would be your self-management. Entonces son principios, son 5 principios que buscan el manejo de procesos internos. So it's 5 principles that intended for the management of inner processes. Siendo así, entonces, Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Aparigraha, los 5 yamas o los 5 principios iniciales.
being those the 5 yamas or the 5 main principles, initial principles. Ahimsa es la no violencia, Ahimsa is non-violence. Satya es la veracidad, Satya is truthfulness. Asteya es la honestidad, Asteya is honesty. Brahmacharya es el autocontrol, el equilibrio de sí mismo, Brahmacharya is self-control or the balance of oneself. y aparigraha es tomado en general como no codicia, And aparigraha in general, it is considered as non-greediness. pero realmente es no necesitar más de lo que ya se tiene. But it truly means not to need more than what you already have. En el Sutra 31, In the 31st Sutra, simplemente se establece que esos yamas it is simply established that those yamas deben ser practicados sin excepciones o sin condicionamientos al lugar de nacimiento, a las condiciones de nacimiento, al momento, al tiempo. must be practiced without any conditioning in regards to the place of birth, to the moment of birth. No le veo mucha razón de ser a este sutra. I don't see the point of this sutra Tal too vez, well. tal vez tenga que ver con algunas circunstancias de esa época. Maybe it had to deal with circumstances of that time. Pero hoy en día, pues, todos estamos como muy acorde después del surgimiento de los derechos humanos. But nowadays, after the human rights, we're kind of in a Estamos como muy acordes alrededor de unos principios básicos, we are agreeing in some basic principles, los principios básicos de convivencia en general en la humanidad. some basic principles of cohabitation in general in humankind. Entonces, después se enumeran en el Sutra 32 So after that, they list in the 32nd Sutra los 5 niyamas, the 5 niyamas. que niyama sería como una especie de regla de conducta, The niyama would be like a rule of conduct, de práctica, of practice, de actitudes, of attitudes, de comportamientos. of behaviors. Y ya a partir del Sutra 35 And from the 35th Sutra, ya se comienzan a describir uno por uno los yamas. they begin to describe the yamas one by one. Entonces es interesante porque primero se enuncian los yamas y los niyamas. So it's interesting because first they announce the yamas and the niyamas. Entonces los niyamas, ya mencionamos los niyamas serían saucha, We already mentioned the yamas now. The niyamas would be saucha, santosha, tapas, swayaya e ishwara pranidhana. Esos son los 5 niyamas. Saucha viene siendo limpieza, those are the 5 niyamas. Saucha would be cleanliness. santosha viene siendo contento permanente o satisfacción, Santosha is an attitude of being happy all the time, of content all the time, or satisfaction. tapas vendría siendo, dicen en general, lo describen como austeridades, So tapas, they call it as, or name it in general as austerity. pero aquí en esta escuela lo entendemos como una disposición profunda hacia el cumplimiento de esos, o el desarrollo de esos principios y prácticas de yoga. But in this school, we see it as a willingness towards the development of those principles in yoga. Pero eso lo vamos a precisar más adelante cuando se estudie uno por uno cada uno de esos niyamas. And then we'll precise it further along when we study one by one each one of those niyamas. Aquí lo interesante es que después de enunciar los yamas y los niyamas, Here the interesting thing is after announcing the yamas and the niyamas, y antes de precisarlos, and before precising them, el texto incluye un sutra inmediatamente que es el Sutra 33, the text includes a sutra, and immediately a sutra, which is the 33rd sutra, en el que se presenta el principio del Pratipaksha Bhavanam. in which they present the principle of Pratipaksha Bhavanam. Este sutra reza literalmente: This sutra prays literally, Vitarka Vadane Pratipaksha Bhavanam.
que quiere decir que cuando la mente está perturbada debido a la confusión, a la falta de diferenciación, de discernimiento, pues entonces es necesario realizar una reflexión, un entendimiento sobre la coexistencia de los opuestos. So here it is said how when the mind is disturbed by the confusion or the lack of discernment or being able to differentiate, then it announces like the importance of recognizing the meditation on the opposites, the recognition of the opposite. Y bueno, mi gurú Swami Satyananda considera que este sutra viene justo después de los yamas y los niyamas. My guru Swami Satyananda considers that the sutra comes right after the yamas and the niyamas. Porque su práctica, su ejecución, digamos que comienza a generar un conflicto. Because its practice or its execution, let's say, creates a kind of conflict con los hábitos antiguos. With the old habits. Una contradicción, una resistencia. A contradiction, a resistance. Generando pues obviamente un proceso de turbulencia, una detonación de circunstancias mentales nuevas. Obviously creating a disturbance and creating new mental circumstances. Y entonces, y esto sí me parece muy importante, and this I find it really important, es entender que no va a funcionar reprimir esas reacciones. Is to understand that to repress those reactions is not going to work. Y no solamente las reacciones, and not only the reactions, sino la persistencia de los hábitos antiguos, de los hábitos anteriores. But the persistence of the previous habits. Entonces la solución, so the solution, y por eso pues se atraviesa, por decirlo así, este sutra. So that's why this sutra goes through, es que el practicante comience a desarrollar la comprensión desde el estudio de esas tendencias opuestas. Is that the practitioner starts to develop the comprehension from the understanding of those opposite tendencies. Esto parece muy simple. This might seem simple. Y lo es. And it is. Pero realmente es bastante profundo. But truly it's very deep. Y digo que parece simple. And I say it seems simple. Pues porque correspondería simplemente estudiar las circunstancias desde sus opuestos. Because it would correspond to simply study the circumstance from its opposite. Es decir, al respecto de lo que es bueno. So in regards to what is good, lo que en su opuesto pues se manifiesta o expresa como inconveniente o negativo o malo. What in its opposite expresses as inconvenient or bad. Y eso parece muy simple. And that might seem simple. Pero no lo es. But it is not. Porque realmente a las personas les cuesta en muchas circunstancias una gran dificultad diferenciar. Because truly for most people it is very difficult to differentiate. Porque esas diferenciaciones Because those differentiations precisamente ponen en tela de juicio o detonan precisely put in a judgment or a trigger procesos de resistencia. Resistance processes. Es como que el hábito o la compulsión It's like the habit or the compulsion nubla el entendimiento. clouds understanding. Y las personas no logran ver los opuestos. And people don't get to see the opposites. Y es que para ver los opuestos And the thing is that to see the hay que opposites, pensar en el karma. you need to think about karma. Y eso es un pensamiento que resulta ser demandante, exigente. And that is a thought that is demanding, it requires. Tal vez para algunos de nosotros nos parezca evidente, nos parezcan evidentes algunas cosas. Maybe for some of us, some things might seem evident. Pero para muchas personas But for many people, no es fácil entender el proceso kármico, los resultados de ciertos pensamientos y por lo tanto de ciertas acciones. it is not easy to understand the karmic result of certain thoughts and certain actions and processes. Entonces, en el Pratipaksha-bhavanam, So in Pratipakshavavanam, pues hay un requerimiento de un proceso psicológico y ético profundo.
There is a requirement of a deep psychological and ethical process. Porque para poder reflexionar sobre los opuestos, Because in order to be able to reflect on the opposites, pues se requiere hacer una indagación profunda al respecto de los valores. a deep inquiry in regards to values is needed. Pero no solamente de los valores, But not only on values, sino también de las formas de pensamiento, but also on the belief patterns or Yes, sir. forms of thinking desde donde actuamos, sentimos y nos expresamos, from which we act, feel, and express ourselves. desde donde también se fundamentan nuestras emociones. Also, where our emotions are founded. Y pues requiere entonces hacer un estudio profundo, And so it requires a deep study que como digo para muchas personas es complejo, that, as I say, for many people can get to be complex, sobre su origen en nosotros. on its origin in us. ¿Cuál es la causa de nuestro psiquismo que justifica o asume esas tendencias mentales? What is the cause in our psyche that justifies or assumes those mental tendencies? Entonces este sutra 33 del libro segundo sobre el Pratipakshavavanam, So this 33rd sutra on the second book of Pratipakshavavanam, a mi modo de ver, es uno de los sutras más importantes to my point of view, is one of the most important ones. y es uno de hecho de los más cortos, And it's one of the shortest, pero es de los más importantes. but it's from the most important Porque en él se condensa todo el proceso o el requerimiento del proceso de autoobservación mental because there you have condensed all the requirements on the mental process y de la purificación de la mente, and the purification of the mind, el Baba Shuddhi. the Baba Shuddhi. Y es entonces el que invita a hacer un proceso ético, filosófico y psicológico con nosotros And it is the mismos. one that invites to do an ethical, philosophical, and psychological process in ourselves. Y bueno, para poderlo entender de una forma básica, And in order to be able to understand it in a basic way, pues este principio del Pratipakshavavanam, this Pratipakshavavanam principle, repito, nos invita simplemente, ese simplemente es entre comillas, a reflexionar sobre los opuestos. I repeat, invites us simply and simply between quotes to reflect on the opposites. ¿Cuál es la causa de cada pensamiento? What is the cause of each thought? ¿Cuál es el resultado de la ejecución o el llevar a cabo esos pensamientos? What is the result of the execution of those thoughts? Ya sea a través de la acción, Either through action, los sentimientos feelings, o las emociones. or emotions. Entonces eso implica That implies que tenemos que ser muy observadores. that you have to be very observant. Y obviamente aquí vuelve a intervenir el principio del pensamiento crítico. And here we have the principle of critical thinking again. Y obviamente sustentado en el yoga a través de esos niveles que no son tan altos del viveka, del discernimiento. And obviously supported by yoga in these not so high levels of viveka, of discernment. Y lo que hoy en día entonces entendemos como pensamiento crítico, So what we understand nowadays as critical thinking, pues obviamente nos lleva a diferenciar lo falso de lo real. obviously leads us to differentiate the fake from the real. Para poder entender en los procesos de los opuestos To be able to understand in the process of the opposites, cuáles son las creencias o las formas como nos justificamos what are the ways in which we justify ourselves, ciertos conceptos, principios, valores éticos. certain concepts, principles, or ethical values. Entonces, esto demuestra cómo yoga no es una simple práctica física, So all of this proves how yoga is not just a physical practice, sino que es una profunda invitación a realizar un proceso intelectivo but it is a deep invite to do an intellectual process y psicológico, and psychological process. porque precisamente este sutra Because precisely this sutra, lo que busca es generar ese proceso de apoyo en la purificación de la mente, what it intends to do is to create that process of support in the purification of the que mind comienza precisamente con los yamas y los niyamas, como ya lo había expresado previamente. that precisely begins with the yamas and the niyamas as I expressed before. Y entonces una de las aplicaciones de este Pratipakshavavanam, So one of the applications of this Pratipakshavavanam, además pues del proceso de reflexión
intelectivo y psicológico besides the intellectual, psychological, reflective process, es el desarrollar la capacidad de cultivar en nosotros el estado opuesto al de nuestra compulsión. is to develop the capacity in us to cultivate the opposite state from our compulsion. Entonces aquí viene otro proceso muy importante del Pratipakshavavanam, So here comes another very important process of Pratipakshavavanam que precisamente nosotros en esta escuela that precisely also in this school ejercitamos, nos entrenamos we exercise and we train a través de practicar el cultivar sensaciones y sentimientos a través de las visualizaciones de los ikidrishtis. through the practice of cultivating sensations and states and feelings through the visualizations of the ikidrishtis. Y entonces, por ejemplo, So, for example, este Pratipakshavavanam implicaría que ante la ira this Pratipakshavavanna would mean that in front of rage, in the Podemos- face of rage, podemos inmediatamente cultivar el estado de tranquilidad o de paz. we can immediately cultivate the state of peace and tranquility. Es decir, That's to say, hay una circunstancia que nos provoca la reacción de ira. there's a circumstance that creates the rage reaction in us. Entonces ya nos hemos entrenado en ese Pratipakshavavanam. And we have already been trained in that Pratipakshavavanam. Nos damos cuenta inmediatamente del desarrollo de la sensación de la ira en nosotros. So we can immediately notice the development of the sensation of rage in us. Lo racionalizamos, We rationalize it, hacerlo we consciente. make it aware, Y entonces tomamos una inmediata decisión de cambiar el proceso and then we make a choice of changing, switching the process. e inmediatamente disponernos a sentir paz, And immediately we direct ourselves, we be willing to feel peace, tranquilidad. calmness. Y lo mismo frente al odio. And the same in front or in the face of hate. El odio lo transformamos inmediatamente en sentimiento de amor. We transform it immediately in a love feeling, La ansiedad anxiety, en calma in calmness, y así sucesivamente. and like that and so on. Pero eso requiere un entrenamiento permanente y de bastante tiempo. But that requires a permanent and long training. Pero además implica el derrumbar muchas comprensiones o creencias que tenemos de nuestro proceso psicológico y emocional. But it also implies to crumble many beliefs and comprehensions and understandings that we have on our psychological process. Y entonces aquí es donde viene una de las cosas más descrestantes o asombrosas del yoga. So here comes one of the most amazing things in yoga. Y es que no consideramos que las reacciones emocionales sean obligatorias y que nos puedan esclavizar. Which is that we do not consider that the emotional reactions are mandatory and have to enslave us. Es decir, un yogi no se permite ser esclavo de sus pasiones internas. Which means that a yogi is not a slave of their inner passions. Bueno, y abro un paréntesis, esto es muy similar, si es que no idéntico a lo que propone el estoicismo que está tan de moda hoy en día. This is very similar, opening a parenthesis, to the Stoicism that is very trendy nowadays. Tal vez los filósofos estoicos tomaron estos principios del yoga porque son más antiguos. Maybe the Stoics took these principles from yoga because yoga is more ancient. Entonces, el yogi no se permite ser esclavo de las pasiones So the yogi does not allow to be the slave of the passions y entiende que la mente puede tomar la forma que se le dé. and understands that the mind can take the shape you want to give to it. Para esta vida kármica For this karmic life, que está llena de estímulos y retos filled of stimuli and challenges, y que obviamente entonces ponen en reacción nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo, and that obviously make our emotions, body, and mind react. pues un practicante A practitioner, en sus niveles incluso iniciales even on its initial levels, debe precisamente comenzar a entrenarse en cultivar ese Pratipakshavavanam, must precisely begin to train and cultivate that Pratipakshavavanam. insisto, I insist, motivado por driven, la verdadera intención de no ser sujeto de sus pasiones, driven by the intention of not being enslaved by their passions, porque le generan profundo sufrimiento. because they create deep suffering.
reacciones que lo llevan a tener problemas, incluso problemas de tipo legal. Reactions that would lead them to have problems, even legal problems. Entonces todo practicante de yoga So every yoga practitioner no honra las emociones de la forma como lo dicen los coaches y los New Age hoy en día. does not honor emotions as it is told by coaches and New Age people nowadays. Simplemente las reconoce, Simply recognizes them, las acepta, accepts porque them, hacen parte de su proceso biológico animal, because they are part of the biological animal process, pero comienza a transformarlas that begins to transform them a partir precisamente de cultivarse precisely from cultivating themselves, desde el Pratipakshavabhanam from Pratipakshavavanam, en unos procesos internos in some inner processes que superan el estado emocional, that overcome the emotional state, cambiándolo por estados de ser. switching it to states of being. Eso se logra con Pratipakshavabhanam. That is achieved by Pratipakshavavanam. Más bien, es Better un said. proceso de Pratipakshavabhanam That is a process of Pratipakshavavanam, y de Bhavashuddhi, por lo tanto, and for the matter of Bhavashuddhi, que se logra a través del cultivo de estados internos. that is achieved from cultivating inner states. Esos estados internos Those inner states se cultivan de diferentes formas. are cultivated in different ways. En nuestra escuela Ishka Kankweb Yoga, In our school, Ishka Kankweb Yoga, repito, I repeat, nos entrenamos en cultivarlo a partir de los ikidrishtis, we train on this, we cultivate this by the es Ikidrishtis, decir, las visualizaciones usualmente internas which are the visualizations that are usually inner visualizations que incluimos en la práctica física, en la práctica de asanas. that we include in the physical practice, in the asana practice. Porque basados en los descubrimientos de la neurociencia actual, Because based on the neuroscience discoveries, current discoveries, tenemos clara la relación o el efecto o la influencia que tiene el proceso somático sobre el proceso mental, we have a clarity on the relationship between the somatic process and the mental process, lo cual involucra además como feedback, o no es feedback, más bien como base, involucra el proceso de la conciencia sobre el cuerpo. which as a basis involves the process of consciousness in the body. Hay un proceso de ida y vuelta de lo uno a lo otro. There's a feedback process, an in and out process from one to the other. Entonces, al incluir las visualizaciones en la práctica corporal o física del yoga, So when you include the visualizations in the bodily, in the physical practice of yoga, vamos entrenando nuestra mente no solamente a encauzarse y a ser consciente, we're not only training our mind to be channeled and be aware, sino que además vamos también aprendiendo a regular la cantidad de flujo mental, but in addition, we're also learning how to regulate the amount of mental flow, pero además and in addition, aprendemos a cultivar los estados que necesitamos tener en cierto momento. we also learn how to cultivate the states that might be come in handy in certain moments. Entonces algunas personas en algunos momentos me han hecho el comentario de que no, que eso no tiene sentido porque eso es artificial So at some point, some people have made the comment that that does not make sense, since that it is artificial, y que es como imponerse entonces por encima de la naturaleza, de nuestras emociones. which would be like imposing oneself above the nature of our emotions. Y yo siempre les he dicho, And I've always said entonces para ti tiene más sentido that for you it makes more sense dejar que tu estado animal reaccione to let your animal state react a cualquier evento externo que no es tuyo. to any external event that is not yours. O sea, lo que genera tu reacción emocional es un evento externo que no es tuyo, So what creates your emotional reaction is an external event that doesn't have to do with you. que It's tú not no, you. que tú no lo decidiste. You didn't decide it. Claro, por tu karma, por tu proceso mental te involucraste o lo generaste, Of course, because of your karma or your mental process, you're involved in it or you generated it. pero yo podría considerar entonces también que al no ser tuyo sería artificial. But then as I could also consider that since it is not yours, it is also artificial. Entonces el proceso externo que detona tus procesos emocionales y tus reacciones internas, al no ser tuyo es artificial. So the external process that triggers your inner emotional reactions is not yours, so it is artificial. Entonces para mí sería más artificial todavía So for me, it would be even more artificial que tú desde tu propia decisión that you, from your own decision,
generar un clima interno adecuado ante las circunstancias externas. You create an inner climate that is adequate in front of the external Por lo circumstances. tanto, yo considero que no es artificial So I consider it is not artificial y que no te estás imponiendo nada, and that you're not imposing anything. que no estás traicionando tu naturaleza. You're not betraying your nature. Todo lo contrario. On the opposite. Si tú has hecho el proceso de Pratipakshavavana, If you have done the process of Pratipakshavavana, has podido discernir la diferencia de lo que te conviene respecto de lo que no te conviene. you have been able to discern the difference from what is convenient to you from what is not. Es una decisión absolutamente tuya. It is an absolutely yours decision. Entonces, viene de tus propios intereses, It comes from your own interests, de tu naturaleza, your nature, de la honestidad que adquieres de lo que al respecto de lo que quieres, de lo que deseas en la vida. the honesty in regards to what you want in your life. Entonces viene profundamente de ti, So it comes deeply from you, de las partes más profundas de tu ser. from the deepest places of your being. Y entonces desde ahí From there, vas entendiendo esos procesos, you understand those vas processes. pudiendo diferenciar lo que te conviene y lo que no te conviene, You get to differentiate what is convenient from what isn't, de conformidad con lo que tú has decidido hacer con tu vida, according to what you have decided to do in your life, de conformidad con lo que has decidido hacer en tu vida. according to what you have decided to do in your life. Entonces es tuyo. So it's yours. Y claro, eso cada vez mejora, se desarrolla más, And that improves each time and develops more. porque es que el proceso de Pratipakshavavana, como el proceso de yoga en general, que es el Viveka, es permanente. Because the process of Pratipakshavavana and of Viveka and in yoga in general is permanent. Dura toda la vida, It's a lifelong es thing, diario, daily. se da a través del Karma Yoga, It is given through Karma Yoga, permanente, permanent, en toda acción, in every action, observando cada reacción. observing every Y reaction. entonces te vas, por decirlo así, autoanalizando, aunque no es estrictamente eso, So you kind of like self-analyze, which is not strictly that, pero te vas haciendo autoconsciente más bien, para decirlo de una forma más adecuada, but you become self-aware, para decirlo de una forma to más say adecuada, it in a more adequate way. y por lo tanto, And for the matter, pues bueno, según dice la teoría del yoga, pues eso va a durar hasta que te liberes definitivamente. according to the yoga theory, this will last until you liberate yourself entirely. Pero así no te llegues a liberar en la vida, pues porque tal vez sea un proceso bastante lejano para la mayoría de nosotros, And even though you don't get to liberate yourself ever, because it might be a very foreign process for most of us, ese proceso de autoanálisis que desemboca en el Viveka y en el Pratipakshavavana, ese proceso de reflexión, that process of self-analyze that sprouts from the Pratipakshavavana and the Viveka, and ese proceso de reflexión that process of reflection te va a ayudar a ser una mejor persona, will help you become a better person, a vivir mejor, to live better, a ser un ser más compasivo, to be a more compassionate being, más amable contigo y con los demás, kinder with yourself and others. porque vas a poder entender con claridad los procesos kármicos. Because you will get to understand the karmic processes with clarity. Claro, pues está muy bien el apoyo que te pueda prestar un maestro, Of course, a master's help is useful, un guía espiritual, a spiritual guide, pero pues tú no puedes estar todo el tiempo consultando cada momento y cada principio con tu guía espiritual. but in the end, you cannot be every moment, every time asking every principle to your or consulting your spiritual guide, Ni con tu psicólogo, nor your ni psychologist, con tus papás, nor your parents, ni con tu mejor amigo. nor your best friend. No, te toca hacer esa consulta, esa reflexión interna contigo mismo. No, you have to do that inquiry, that inner reflection with yourself. Y eso es el Pratipakshavavana. That's what Pratipakshavavana Estar means. reflexionando sobre los opuestos, To reflect on the opposites, lo que te conviene y lo que no te conviene, what is convenient and what isn't, lo que es correcto y lo que no es correcto, what's right and what isn't, lo que es adecuado en tu vida y lo que no es adecuado, what is adequate in your life and what isn't, lo que es procedente a lo que o frente a lo que no es procedente. what proceeds from what doesn't proceed.
lo que es dañino what is harmful, frente a lo que es beneficioso. from what is beneficial. ¿Vas entendiendo el proceso en este aspecto del Pratipakshavavanam? Can you get in this aspect the process of Pratipakshavavanam? Imagínate cuánto nos hemos demorado solo en este sutra Imagine how long we took only in this sutra para poder clarificar en todos nosotros to be able to clarify in all of us la necesidad y la conveniencia the need and the convenience de, a partir de la reflexión, that from reflection, poder llegar a un momento being able to reach a point en que nos hemos entrenado tanto in which we have trained so en el much cultivo de estados internos, in cultivating inner states a partir de la clarificación de principios from clarifying principles, adecuados, convenientes, adequate, convenient, y entonces podemos ya resolver, asumir o afrontar and so we can solve, assume, front, To- face todos los requerimientos, todos los retos externos e internos, all the requirements, the inner and external challenges, poniéndonos en una circunstancia de ser, en un estado mental y emocional y en un estado de ser putting us in a state of being, in a mental and emotional circumstance que nos permita estar en paz, that allows us to be at peace, en dicha, en amor. at bliss, in love. Eso es la importancia del Pratipakshavavanam. That's the importance behind Pratipakshavavanam. Claro, para eso pues tienes que ya decidir, entender si para ti es realmente conveniente estar en amor o no. Of course, for that you need to have previously decide if it is convenient for you to be in a state of love or not. Si prefieres en la vida sentirte feliz o estar en el sufrimiento permanente. If you'd rather in life feel happy or be in permanent suffering. Si prefieres la satisfacción If you prefer a satisfaction mantenerte vacío y ansioso. to feeling empty and anxious. Si prefieres estar en conflicto con los demás y con el entorno, If you prefer to be in conflict with the others and the environment. a estar más bien en un estado de permanente armonía a partir de la compasión. To be more in a state of permanent harmony from compassion. O si mantenerte en la depresión e inacción, Or if staying in depression and inaction. o ser creativo, Or being creative. desarrollarte en creatividad, expresar en la vida todas tus cualidades. Developing and expressing in your life all your qualities. Y entonces fíjate que además tienes que, en este caso de las cualidades, en este tema de las cualidades, te conviene hacerte consciente de ellas So in addition, notice that in regards to the qualities, it is convenient for you to be aware of them. y ahí mismo diferenciar lo que es una cualidad de lo que no lo es. And right away differentiate what is a quality from what isn't. Podría no ser una cualidad, sino simplemente una compulsión o incluso un vicio. It might not be a quality, but simply a compulsion or a vice. Por ejemplo, socializar es una gran cualidad, For example, socializing is a great quality. es una gran necesidad, It's a great need. pero cuando socializamos para estar llenando vacíos internos, But when we socialize in order to fill inner voids, ya no es una cualidad, it is not a quality anymore. es un problema. It is a problem. ¿Vas entendiendo en qué se traduce el Pratipakshavavanam? Can you get what Pratipakshavavanam translates? Es un principio muy importante. It's a very important principle. Y mira que en el lenguaje que he expresado, And notice that in the language it's he expressed, precisamente venido como citando o involucrando varios yamas y niyamas. I've been quoting several yamas and niyamas. Por ejemplo, hablé de satisfacción, que es santosha. For example, I spoke about satisfaction, which is santosha. Hablé de felicidad, que es ananda, I spoke about happiness, which is ananda. que no hace parte de los yamas y los niyamas. It's not part of the yamas and the Y niyamas. hablé de swayaya, que es autoestudio. I spoke about swayaya, which is self-inquiry, self-study. Hablé de no hacerse daño a sí mismo, a los demás, que es ahimsa. I talked about not doing harm to oneself and the others, which is ahimsa. En fin, So, por eso el Rishi Patanjali, that's why the Rishi Patanjali, si es que existió realmente, if he truly existed, pero sigámoslo hablando como si hubiera existido, fuera el autor de estos sutras, but let's keep saying as he existed and was the author of the sutras, atravesó este principio justo después de enunciar yamas y niyamas. went through this principle right after announcing yamas and niyamas. Y entonces en la interpretación de esta escuela So in this school's interpretation, nos da la comprensión de que los yamas y niyamas no son solamente enunciaciones objetivas, it gives us the comprehension that the yamas and the niyamas are not just objective enunciations, sino que requieren un profundo proceso filosófico interno, un proceso psicológico y ético. but that they do require a deep psychological and ethical reflection Y por, process, lo inner tanto, reflection y por lo process. tanto su comprensión For the matter, its comprehension es compleja.
It's complex. requiere bastante It análisis requires a lot of analysis. y es un análisis que se realiza permanentemente. And it's analysis that is permanently done. Bueno, antes de citar o de estudiar someramente el sutra siguiente, que es el 34, me gustaría que José diera sus apreciaciones, sus opiniones al respecto de lo que acabamos de mencionar. So before continuing with the study of the following sutra, which would be the 34th, which is, well, we would like to continue now, but before that, we would like Jose's contribution to all the sutras that we have done so far. Bueno, entonces son como pequeñas noticas So it's small notes de cada uno de los sutras que hemos venido hablando, of each one of the sutras we have been talking about, desde el 230 al 233. from the 230 to the 234. Entonces, cuando empezamos a hablar de los yamas y los niyamas, When we began to talk about the yamas and the niyamas, aquí bajo cuerda, o sea, cuando no estábamos grabando, here under the off record, of records, estábamos hablando de que le preguntaba yo a Carlos, bueno, tú ves los yamas y los niyamas ¿qué? Como externos, internos, I was asking Carlos if he sees the yamas and the niyamas, how it's external or internal, porque normalmente los autores hacen la distinción. because normally authors play the distinction. Tanto los yamas como los niyamas lo ven como conductas éticas, morales, As the yamas, the yamas and the niyamas, they see them as ethical and moral conducts. pero tienden a ver los yamas hacia lo externo They have the tendency to see the yamas towards the external y los niyamas hacia lo interno. and the niyamas towards the internal. Entonces, off the record, fuera de la grabación, So, of the record, Carlos nos decía, no, pero es que van entrelazados. Carlos was telling us that they are interlaced. Muchos de esos principios éticos Many of those ethical principles son tanto internos como externos. are as internal as external. Entonces, el más básico era el de ahimsa, el de la no violencia. So the most basic one was ahimsa, no Tú violence. la practicas contigo mismo, You practice it towards yourself, pero pues también hacia afuera, hacia los demás. but also towards the outside, towards the others. En el llama de saucha, de limpieza, In the saucha, cleanliness, lo haces desde adentro, desde mantener tu cuerpo y tu mente limpia, you do it from the inside by keeping your body and Pero- mind clean, pero también tu relacionamiento con los demás. but also your relationship with your environment. Listo, esa sería la primera nota. That would be the first note. Luego vamos a ir hablando de cada uno de los yamas y niyamas Then we're going to talk about each one of the yamas and the niyamas, y vamos a tener demasiado de qué hablar. and we'll have a lot to talk about. En fin. La segunda nota. The second note. Yo siempre les recuerdo de que la cultura sanatana es como un tejido I always tell you the Sanatana culture is like a tissue, like sobre- a fabric, y sobre todo los Yoga Sutras. and mainly the Yoga Sutras. Siempre vemos la interinfluencia de diferentes ramas de la cultura sanatana. We can always see how there's an inter-influence of the different branches of the Sanatana culture. En los yamas y los niyamas In the yamas and the niyamas son principios éticos are ethical principles que vemos no solo en el yoga, that we don't only see in yoga. los vemos también en el budismo. We can get to see them in Buddhism as Ay- well. Allá les dicen silas, They call them silas, que son códigos códigos éticos. which are ethical codes. Listo, salió el 230. Del 231 From the 231st, quería agregar, I wanted to add, cuando Carlos dice es como, oh, qué sutra tan fácil, se autoexplica. when Carlos says, oh, this sutra is self-explanatory, Pues sí, porque decía que los yamas y los niyamas no excluyen a nadie, well, obviously, because it says that the yamas and the niyamas don't exclude anybody. o sea que todo el mundo estaba como entre comillas mandado a cumplirlos. So everybody had to comply with them. Estamos de acuerdo, o sea, se explica por sí solo el sutra, We agree the sutra is explained by itself, pero pues también entender de que en el contexto de la cultura no existían todavía los derechos humanos. but also what we understand that in that culture, at that moment, there was no human rights. Si el sutra anterior nos hablaba de la relación de los silas budistas con los códigos de ética del yoga, If the previous sutra was showing us the relationship of the Buddhist silas with the ethical principles in yoga, el 231 nos muestra la relación del yoga clásico con el yoga tántrico. the 231st shows us the relationship of the classic yoga with the tantric yoga. El yoga tántrico le permitió a mucha gente acceder a una serie de principios éticos. The tantric yoga allowed many people to be able to access many
ethical principles. Porque recordemos que si fuera por los Vedas todavía estábamos en un sistema de castas. Because let's remember, if it was for the Vedas, we would still be in a caste que system sigue existiendo en la India. that still exists in India. Entonces el Sutra 2.31 So the 231st Sutra es muy tántrico, por así decirlo. is a very tantric one, to say it like this. Es como que todo el mundo puede acceder a un código ético. It's like everyone can access a code, ethical code. No es solo para los de cierta casta. It's not only for certain castes. Y pues eso habla un poco de cómo se empezó a romper el tema de la inclusión social. And there you can see how the social inclusion thing was kind of breaking. Tampoco vamos a decir que los tántricos eran una joyita del paseo, no, eso es falso. We're not going to say that the tantrics were the Luego- jewels, a jewel, no. That's, Sí, sí. No, like that. They were not the cherry on the pie. They were not a cherry on the pie. Luego tendremos esa discusión con Carlos off the record. We will have that discussion with Carlos of the record. Sí, porque ahí también había una extrema derecha toda maluquita. Because there was like an extreme right tantric side. Listo, y en el 232, And in the 232, yo pienso que luego vamos a tener que hablar largo y tendido I think we'll have to talk long about it. sobre los significados de Swadhyaya e Ishvara Pranidhana, On the meanings of Swayaya and Ishvara Pranidhana. pero de esos los vamos a hablar uno por uno. But those we will talk about one by one. Pero ya por último en el Sutra 2.33 And at last, in the 233 Sutra, vemos de nuevo, recuerden que la cultura sanatana todo se entrelazaba. we can see again how in the Sanatana culture everything would interlace. El Sutra 2.33 nos habla de la interrelación entre Jnana Yoga y Karma Yoga. The 2.33 Sutra talks about the relationship between Jnana Yoga and Karma Yoga. Carlos explicaba, es un feedback constante. Carlos explained it was a constant feedback. Tú no puedes hacer yoga sin principios filosóficos, You cannot do yoga without philosophical principles, pero no te puedes quedar solo con los principios filosóficos sin acción. but you cannot stay only with philosophical principles without action. Bueno, entonces, él ya lo explicó muy bien. He already explained it very well. Es como que la persona decide, evalúa qué es negativo para sí mismo It's like the person evaluates and notices what is negative for themselves. hace un proceso de autoobservación They do a self-observation process, de qué le es conveniente what is convenient, y entonces así decide so like that they decide qué acciones va tomando. which actions to take. Y conforme va generando acciones, And in the measure they take action, las va evaluando. they evaluate them. El jnana evalúa el karma genera más jnana, etcétera, etcétera. So the jnana evaluates the karma and the karma creates more jnana. Es etc. como un loop. It's like a loop. Entonces Carlos lo decía, el proceso de yoga no es como que hice un ratico las asanas y adiós, no. So Carlos was saying it. So the yoga process is not for a little bit. I did the asanas and that's it. Es un proceso tanto filosófico como de acción constante. It is a philosophical and action process that is constant, permanent. Y por último, And at last, entonces pues ya que estamos en el Sutra 2.33, now that we're in the 2.33 Sutra, en el de Pratipakshavaana, in the one of Pratipakshavaana, que nos dice, al ser acosado por pensamientos negativos, that tells when being harassed by negative thinking, uno debe cultivar pensamientos contrarios. one should cultivate the contrary, the opposite thoughts. Se abren dos problemas. So there you have two problems opening up. Uno, definir qué son pensamientos negativos. One, to define what is negative O thoughts. sea, para ti, ¿qué es negativo? So for you, what is negative? Y segundo, And second, si tú no puedes identificar esos pensamientos negativos, if you cannot identify those negative thoughts, entonces de verdad tienes algún tipo de elección sobre ellos. then do you truly have a choice on them? O sea que tu You get to decide on them? naturaleza no te da para seleccionar tu tipo de pensamiento. So your nature doesn't allow you to choose your nature of thought? Entonces mi opinión, So in my opinion, es mi opinión, es que el proceso de definir qué es un pensamiento negativo, is that the process of defining what is a negative thought, al menos en yoga, at least in yoga, valga la redundancia, worth the redundancy, es que lo que es negativo es lo que te aleja del proceso de yoga, is that what is negative is what will take you away from the yoga process, de la consecución del estado de meditación. from the achieving of the meditation state.
Y pues si estás muy de buenas, del estado de Kaivalya. And if you're lucky, of the Kaivalya state. Todo lo que te aleje del estado de meditación es negativo para el yogi. Everything that will take you away from the yoga path is negative for the yogi. Ese sería el criterio de qué es negativo y qué es positivo. That would be the criterion on what is negative and what is positive. Y la opinión sobre si el que puede entender eso tiene elección o es su naturaleza, And the opinion that if the one that can get to understand that is their choice or is their nature también ha sido algo que hemos hablado bajo cuerda, has been also something spoken of the record. Sobre que no, pues simplemente el que no lo puede ver, el que no puede identificar sus patrones de pensamiento, That truly, well, the person that cannot identify or see their thought patterns pues no los puede cambiar. cannot change them. Si no los puede ver es porque no es su naturaleza. If they cannot see them, it's because it's not their nature to see them. José ha tocado un tema muy sensible, muy álgido. So Jose has brought a very delicate topic. Es un tema que desde la visión del Sanatana Dharma se interpretaría como simplemente el estado kármico de cada persona. It's a topic that from Sanatana and culture would be understood as the karmic state of each person. Lógicamente ellos, ante la falta de conocimiento científico, Logically, in the face of the lack of scientific knowledge, pues simplemente explicaban con la reencarnación they would simply explain through reincarnation el hecho de que una persona naciera con ciertos niveles o capacidades limitados para el desarrollo espiritual en esta vida. the fact that a person had limited capacities for their spiritual development in this life. Era su explicación, That's how they explained it. y obviamente eso no tiene bases o fundamentos verificables, And obviously that doesn't have any evidence or proof. pero a la final Evidence or proof. la But explicación que podemos dar desde lo científico es la misma. in the end, the explanation we can get from the scientific is the same. Claro, porque simplemente por circunstancias de variabilidad biológica, Of course, because of biological variability circumstances. y eso pues es lo que se podría interpretar como karma, And that's what could be understood as karma, como la condición kármica de cada persona. as the karmic condition of each person. Pues simplemente hay personas que nacen con ciertas condiciones Well, simply certain people are born with certain conditions que no les permite asumir ciertas comprensiones. that don't allow them to assume certain comprehensions. Un gran ejemplo de eso son los psicópatas. The great example of it are the psychopaths. Nosotros en yoga trabajamos muchísimo la compasión, Us in yoga, we work in compassion a lot, pero es porque la podemos entender. but it's because we can understand it. Podemos tener empatía hacia los demás We can have empathy towards others. y, por decirlo así, un proceso de empatía hacia nosotros mismos. And to say it like this, to have a process of empathy towards ourselves. El psicópata tiene simplemente una actitud compulsiva ante la necesidad de satisfacer sus deseos. The psychopath simply has a compulsive need to satisfy their desires. Y ya se sabe que eso es un proceso genético, es una condición genética. And it's already understood nowadays that that is a genetic condition. No estoy hablando ni siquiera de los psicópatas que son asesinos en serie. And I'm not even talking about the psychopaths that are serial killers. Estoy hablando de las personas que tienen cerebro psicópata, como se dice hoy en día, I'm talking about the people that have psychopathic brain, as it is said nowadays. que ya se sabe que muchas de ellas están en ámbitos de poder, That is known that many of them are in power, como en altos cargos políticos as in high political ranges, o en altos cargos gerenciales de empresas. or in big enterprises, they're big CEOs. Y precisamente esa falta de empatía And precisely that lack of empathy es la que les permite pasar por encima de todo, is what has allowed them to go above everything, porque no tienen la capacidad de pensar en los demás. because they don't have the capacity to think about Solo others. quieren satisfacer una compulsión, un objetivo compulsivo, They just want to satisfy a compulsive goal que no necesariamente tiene que ser malo, that not necessarily has to be bad. porque pues muchos de ellos han sacado empresas grandísimas adelante, Many of them have created very big enterprises que pueden haber traído mucho beneficio a la sociedad. that might have brought a lot of well-being for humankind. Entonces, con esto quiero decir With this, I want to say que
pues los principios, la ética no es igual para todo el mundo. That the principles and the ethics are not the same for everyone. Y lo siento decirlo así, And I'm sorry to say it like porque this, todo el mundo no tiene las condiciones biológicas y neurológicas cognitivas and it is because not everyone has the biological and the genetical cognitive conditions para hacer ciertos procesos de viveka, in order to do certain processes of viveka, ciertas diferenciaciones éticas. certain ethical differentiations. Esto que acabo de decir es severa bomba, What I just said is a huge bomb, pero hay que aceptarlo. but it needs to be Yo accepted. creo que hoy en día se puede ver en varios individuos, como ciertos mandatarios que están muy de moda hoy en día, I think nowadays it can be seen in many individuals, like certain rulers nowadays, dictadores, dictators, y la forma como muchas personas se identifican con ellos, and the way in which many people identify with them. y está volviendo a renacer, por ejemplo, el racismo y los movimientos nazis. So we have racism and Nazi movements sprouting again. Y entonces aquí, pues de una vez voy involucrando el Sutra 34, And here I involve right away the 34th Sutra, que se conecta con lo que decía José antes, which connects with what Jose was saying before. porque él pues relacionaba ese proceso con, con la ignorancia y la generación de sufrimiento en las personas. Because he related that process with the generation of ignorance and suffering in people. Estaba haciendo el cuestionamiento de dónde surgía la aplicabilidad y la conveniencia de eso. I was asking where the applicability and the convenience of it was. Cuando decía pues qué es lo que se puede entender como conveniente o lo no conveniente para un yogi, lo que es negativo o lo que es conveniente para un yogi. So when said what could be understood of what is negative or non-convenient for a yogi, Y si todas las personas estarían en la posibilidad de asumir ese proceso de entendimiento. and if that everyone would be the possibility to assume that process of understanding. Y acabo de clarificar en mi consideración que no. And in my consideration, I just clarified that no. Entonces, este Sutra 34 So this 34th Sutra nos trae la comprensión brings us the comprehension de que Pratipakshavavanam that Pratipakshavavanam, lo que hace es evitar el sufrimiento, el dolor y por lo tanto la ignorancia. what it does is avoiding suffering, pain, and for the matter, ignorance. Y por lo tanto, And for the matter, lo que llevaría es a evitar que la persona se aleje del objetivo de yoga, que es la liberación. what it would lead would be to this person getting away from the goal of yoga, which is the liberation. Entonces eso sería lo bueno, So that would be the good thing, que es tal cual como lo opinó José. which is just as Jose gave his Pero opinion. también hay otro nivel de lo que es bueno y lo que es malo. There's another level of what is good and bad, Y es un nivel más básico and it's a more basic level, y es lo que todo el mundo conoce. and it's what everybody knows. No es bueno It's not good. lo que pueda hacer daño a los demás. What can harm others? Porque si te pasara a ti, Because if it would happen to no te you, gustaría que te pasara. you wouldn't like it. Así de simple. That's Es, simple. es un principio muy tonto, muy evidente y muy necesario. It's a very foolish, evident, and necessary principle. La gente lo traduce como que no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo. People translates it at don't do to others what you wouldn't like to be done to you. Pero eso es relativo. But that's relative. Porque en estas épocas de los ofendiditos, Because in these times of the offended, de la generación de cristal of the crystal generation, y de las personas que en vez de hacer un proceso interno serio, and the people that instead of doing its serious process, deciden mantenerse en la inmadurez a partir de honrar sus emociones inconvenientes, decide to stay in immaturity by honoring their inconvenient emotions, justificando su negligencia, su mediocridad al respecto del manejo interno, del cultivo interno, justifying their negligence, their mediocrity in regards to their inner management, y con el siempre delegarle la responsabilidad de sus procesos internos, sobre todo los emocionales, a otros, by always giving the responsibility of those emotional processes mainly to others. pues entonces ya también siempre frente a cualquier cosa van a decir, no me hagas eso porque no te gustaría a ti que te lo hicieran. So now in front of everything, they're going to be like, oh, don't do this because you wouldn't like anybody to do that to you. Que ya llegamos al punto que no se les puede decir nada, So then we got to the point that you cannot say de anything. que uno no puede dar una opinión. You cannot give an opinion. Y bueno, ya lo curioso es que ahora, en la actualidad, The curious thing is that currently, esa contrarreforma de ultraderecha que está sucediendo, that ultra-right reform happening,
comienza entonces a poner el otro lado en equilibrio begins to put the other side in balance por su rigidez y por su brutalidad, su imposición. by its rigidity and brutality and imposition. Pero bueno, yo no voy a hablar de eso ahora porque es un proceso muy largo y todavía no está claro. But I'm not going to talk about that now because it is a long process and not clear yet. Entonces con eso aporto o adiciono lo de José, So with that, I add to what Jose said, en que sí estoy de acuerdo con que efectivamente en yoga es bueno lo que te acerca a tu realización espiritual, that in fact I do agree that yoga is pretty good since it brings you closer to your spiritual fulfillment. por lo tanto es malo lo que te la entorpece. For the matter, the negative or the bad thing would be what would make it clumsier. Pero también, But also, en un nivel más básico, in a basic level, no es bueno lo que daña a los demás. it is not good what harms other people. Pero es mejor en eso ser conservador. But in that, it is better to be conservative. Entonces, bueno, pues si las personas son sensibles y ofendiditas, So, well, if people are sensitive and offended easily, pues eso es su problema. that's their problem. Uno como yogi trata de madurar, As a yogi, you try to mature. hace un proceso precisamente para generar esa madurez You precisely do a process to create that maturity. y volverse imperturbable frente a las opiniones y acciones de los demás, And you become undisturbable in front of other people's opinions and actions, sus expresiones, their expressions, sus juicios. their judgments. Bueno, obviamente, eso sí estoy clarísimo que de ninguna manera es aceptable la acción física o la violencia física. Well, of course, on that I completely agree that violence, physical violence, is completely unacceptable. Ya sea sobre el cuerpo humano Either on human bodies o ya sea sobre los bienes de propiedad de las personas. or on other people's goods. Ok, hago esa claridad. I clarify that. Y entonces, para terminar la comprensión de ese Sutra 34, So in order to finish the comprehension of that 34th sutra, mencionaba que lo que se establece ahí it is mentioned that what is established there es que de no realizarse el Pratipakshavavanam, is that if not achieved Pratipakshavavanam, de no lograr esa comprensión sobre los contrarios, if that comprehension of the opposites is not achieved, entonces pues eso va a tener como resultado that will have as a result el sufrimiento suffering y la ignorancia que te aleja de la realización espiritual. and ignorance that will bring you farther from spiritual fulfillment. Acuérdate que la ignorancia es exactamente lo opuesto al yoga Remember, ignorance is exactly the opposite to yoga. y por lo tanto el Pratipakshavavanam For the matter, Pratipakshavavanam va purificando tu ser, tu mente, purifies your being, your mind, para que supere la ignorancia. so you overcome ignorance. Y creo que ya has entendido por qué te ayuda a superar el dolor. And now I think you've understood why it helps you overcome pain. Y bueno, ya hace unos comentarios que para su época tal vez eran importantes, And then he does some comments that maybe for his time were important. y es entender que digamos que esas bases de la ignorancia, Which is to understand that those bases of ignorance, es decir, todas esas actitudes y acciones que van en contra de los yamas y los niyamas, so all those attitudes and actions that go against the yamas and the niyama, pues vienen precedidas por unos estados internos de mucha confusión, de mucha ignorancia. are preceded by very confusion and ignorance-filled inner states. Y que se manifiestan en diferentes niveles. And they manifest in different levels. Aquí los mencionan como en grado suave, medio o fuerte. Here they mention it as mild, strong, and medium and strong degrees. Pero finalmente lo que quiere decir But in the end, what it means es que es de la naturaleza de todos is that it is from everyone's nature que tengamos esos estados that we have those de states profunda ignorancia of deep ignorance. y que corresponde entonces a un yogi. And for a yogi, it corresponds Definitivamente hacer Pratipakshavavanam, to definitely do Pratipakshavavanam, Bhava Shuddhi, Bhavashuddhi, para cultivar su realización to cultivate their fulfillment a partir de purificar y superarse from purifying and overcoming de esas compulsiones those compulsions que son dañinas. that are harmful. Bueno, de esta forma podemos terminar ya este sutra, So este podcast, perdón, So like this, we can end this podcast. que resultó largo, It ended up being pero long, espero que haya sido nutritivo para ustedes. but I hope it was nourishing for you. Nos vemos en el próximo. See you next time.